Era noche de fiesta en el antiguo Ingenio Trinidad, allá por el centro de Veracruz, y una vez más el patrón de la hacienda le había pedido a don Lucas que contara sus historias. Apenas el viejo apareció, todos se acomodaron para escucharlo. La noche estaba fresca, y entre risas y aguardiente, don Lucas empezó su relato, con esa voz rasposa que hacía que hasta el más valiente se persignara sin querer. Aquí por estos rumbos, dijo, por mucho tiempo se habló de la mujer cerda. Al principio la gente se burlaba, porque, ¿cómo iba una mujer a volverse bestia y salir corriendo por la noche, matando y devorando personas? Pero después, con el tiempo, se supo que aquella historia era verdadera, y hasta se conoció el nombre de la maldita. Su nombre era Luz Helena, viuda de un hombre llamado don Bernabé, antiguo dueño del ingenio San Gonzalo del Valle. Decían que, tras la muerte del marido, la vieja había perdido la razón. Los hijos se fueron al norte, a la Ciudad de México, y ninguno quiso saber nada de aquella vida entre los cañales. Uno se hizo doctor, la otra se casó con un militar. Ni siquiera regresaron para el entierro del padre. Luz Helena se quedó sola y empezó a desquitarse con los peones del ingenio. Les hacía trabajar hasta el desmayo, sin darles de comer, y los castigaba con una crueldad que hasta el mismo infierno habría dudado en aceptar. Las noticias corrieron por toda la región, hasta que un sacerdote del pueblo de San Miguelito vino a hablarle, intentando ponerle un alto a tanta maldad. Pero la mujer lo echó a gritos, y de puro coraje, el cura le lanzó una advertencia. Si no se arrepiente, Dios mismo la castigará, y será pronto. Nadie imaginaba que ese castigo llegaría tan rápido. La mente endemoniada de Luz Helena tramó una de las peores crueldades. Decidió que ningún peón comería más en su ingenio. Los hizo trabajar con hambre, viendo cómo ella devoraba frente a ellos platos enteros. Comía sin parar, como si algo dentro la consumiera. Hasta los restos de comida se tragaba, solo para no dejar nada a los demás. Mientras tanto, los trabajadores se iban debilitando. Algunos huyeron, otros murieron de pura desnutrición. El ingenio empezó a venirse abajo. Las cañas se quedaron sin cortar, los trapiches sin mover, y la casa grande se llenó de deudas y silencio. Poco después, cuando el último trabajador murió, la maldición del sacerdote cayó sobre ella. Luz Helena quedó sola, olvidada por los hijos y los vecinos. Ya no hablaba como persona, solo gruñía y buscaba comida entre los desperdicios. Fue entonces cuando la gente del pueblo comenzó a verla. Decían que en las noches de luna llena, una cerda enorme corría por los caminos del ingenio, gruñendo con furia y dejando huellas profundas en el lodo. Nadie dudaba de quién era aquella criatura, la vieja Luz Helena, castigada a vagar como una bestia maldita por toda la eternidad. Desde aquella noche nadie volvió a dudar de quién era aquella horrenda criatura. Todos en el pueblo sabían que se trataba de la señora del ingenio Trinidad, castigada por sus crueldades a vivir su condena convertida en una bestia con forma de cerda. Así nació la leyenda de la mujer cerdo. Una noche oscura, un niño jugaba en el patio de su casa mientras los grillos cantaban entre los cañales. De pronto escuchó un ronquido profundo que venía del monte. Se detuvo, mirando hacia la espesura, tratando de adivinar qué era. El pequeño, sin entender por qué, sintió que aquello no era un animal cualquiera, sino una criatura maldita. Pasaron unos minutos, y creyendo que no era nada, volvió a jugar. Pero cuando alzó la vista hacia la orilla del monte, ahí estaba. Una cerda enorme, con el hocico abierto y los ojos encendidos como brasas, saliendo entre la maleza, gruñendo con una furia que helaba la sangre. La bestia venía directo hacia él. En ese instante el padre, que había salido por leña, vio la escena y corrió como alma que lleva el diablo. Alcanzó a jalar al niño justo a tiempo y lo metió a la casa. La mujer cerdo, enfurecida por no haber devorado a la criatura, embistió contra la puerta, golpeándola con el cuerpo una y otra vez, haciendo temblar toda la choza.
Si no hubiera sido por el disparo del padre, que le dio al aire para espantarla, aquella bestia habría tumbado la puerta. El estampido resonó en la noche y el animal soltó un chillido tan fuerte que parecía humano, luego salió corriendo monte adentro, gruñendo y revolcando la tierra mientras se alejaba. Pero esa misma noche, dicen que la mujer cerdo se fue rumbo a otro rumbo del valle, y allá sí logró llevarse a un niño. Después de eso, el miedo se apoderó de toda la región. Con el paso del tiempo, las tierras del ingenio fueron vendidas como pago de las deudas que dejó la viuda Luz Helena. Poco después apareció su hija, recién llegada desde la Ciudad de México, para enterarse de las novedades. Al llegar, descubrió que la hacienda ya no le pertenecía, los acreedores se la habían quitado toda. Furiosa, quiso al menos saber qué había sido de su madre, y fue entonces que escuchó los rumores, que la vieja se había vuelto loca, que vivía escondida en el monte, y que a veces la veían convertida en una cerda gigante, corriendo por los caminos entre la bruma. La muchacha no creyó nada de eso, pensó que eran supersticiones de pueblo. Aún así, pagó a 2 hombres del rumbo para que buscaran a su madre. Les prometió buena paga si lograban traerla con vida, para internarla en un hospital de Veracruz antes de regresar a la capital. Los 2 hombres se internaron en las montañas que rodeaban el viejo ingenio San Gonzalo, buscando rastros de la mujer. Dijeron después que no quedó hoja sin mover, que revisaron cada vereda, cada tronco, cada arroyo. Y que, después de varios días, hallaron al pie de un árbol enorme un agujero en la tierra, recién removido, como si alguien lo hubiera cavado con las manos. Los 2 hombres siguieron buscando hasta que, al pie de un árbol de amate, encontraron un enorme agujero en la tierra, rodeado de montones de tierra suelta, como si alguien lo hubiera cavado hacía poco tiempo. El lugar olía a humedad y a podredumbre, y el silencio era tan pesado que ni los grillos se atrevían a cantar. No se animaron a bajar sin armas, así que decidieron regresar más tarde. Y así lo hicieron. Al caer la noche, la luna llena iluminaba casi toda la cañada, bañando los troncos torcidos con su luz blanca. Los hombres llegaron armados con escopetas y linternas de aceite. Del interior del agujero salía un hedor insoportable, como si algo estuviera muriendo silento allá abajo. Se asomaron con cuidado. La oscuridad dentro era tan densa que parecía tragarse la luz. De pronto, algo se movió allá adentro. Un ruido seco, un resuello. Y de la negrura emergió un bulto enorme, moviéndose despacio, hasta asomar por la entrada del hoyo. Cuando la luz de la luna le dio de lleno, los 2 hombres se quedaron helados. Era una cerda gigantesca, del tamaño de un toro, cubierta de lodo y sangre seca. Pero lo peor no fue eso. El rostro de aquella bestia tenía algo humano. Los ojos eran los de una mujer, y el hocico parecía retorcerse como si quisiera hablar. Uno de los hombres apuntó con la escopeta, pero su compañero lo detuvo. «No dispares», le gritó. «Nos la pidieron viva, acuérdate de la paga». Entonces los 2 se quedaron mirando como aquella criatura los observaba fijamente, con una calma casi humana, como si entendiera lo que decían. Después de unos segundos que parecieron eternos, la mujer cerdo retrocedió lentamente, volvió a meterse al agujero y desapareció entre la oscuridad. Los hombres se quedaron inmóviles, sin saber si aquello había sido real o un castigo por andar buscando donde no debían. Acordaron volver al día siguiente, pero esta vez llevar más gente para capturarla. Regresaron por la tarde, con otros 3 cabreros del rumbo, y cuando se acercaron al agujero, el olor a muerte ya era insoportable. Al mirar adentro, no vieron rastro de la criatura. Solo había montones de huesos. Al principio pensaron que eran de animales. Pero al verlos bien, a la luz del día, se dieron cuenta de que eran huesos pequeños, huesos de niños. El horror los hizo retroceder. Comprendieron entonces lo que había pasado. Esa era la razón de las desapariciones en los alrededores.
La mujer cerdo había estado devorando criaturas durante meses, enterrando los restos en aquel hueco maldito. Poco después, los pobladores organizaron una cacería para acabar con ella. Buscaron durante días, noche tras noche, pero nunca más la encontraron. Con el tiempo, los rumores cambiaron de rumbo. Decían que la mujer cerdo se había ido hacia los Tuzlas, y que allá, entre los cerros de Sontecomapan, comenzaron a desaparecer más niños. Y entonces la gente entendió que no era una leyenda local, sino una maldición errante, una condena que cruzaba los caminos buscando almas inocentes. Don Lucas terminó su relato levantando la mirada hacia el fuego y dijo: la historia de cuando la mujer cerdo llegó a los Tuzlas, esas las cuento otro día. El silencio se apoderó del lugar. Nadie dijo palabra. Solo se oía el chirrido de los grillos y, a lo lejos, entre los cañales, un gruñido profundo, como si algo enorme estuviera respirando en la oscuridad. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Después de contar la historia del hombre lobo, Don Lucas se acordó de un caso más reciente, ocurrido allí mismo, en los alrededores de San Miguel de las Cumbres, un pueblo chiquito perdido entre los cerros de Veracruz. Todos por aquí, dijo el viejo, ya deben haber oído la historia de la mujer que se convirtió en burra, pero casi nadie sabe cómo fue que pasó. Y pues eso es lo que voy a contarles hoy. Mucho se hablaba de Judith, desde que había quedado viuda. El rumor que corría era que ella misma había matado a su esposo. El hombre fue hallado por ella entre los surcos del maizal, ya sin vida, y nadie supo nunca el motivo. Fue un caso muy raro. El difunto dejó una niñita de unos 5 años, y lo que vino después fue todavía más extraño. Apenas habían pasado unos días de la misa del séptimo día, cuando un joven desconocido apareció en el rancho de Judith. Decían que venía de Amatlán, un hombre mucho más joven que su difunto marido, y pronto todo el pueblo empezó a murmurar. Eso no está bien, decían las comadres. Una mujer recién viuda y ya con otro en casa, algo malo trae eso. Otros murmuraban más bajo. Ahí hay gato encerrado. Cuando le preguntaban a Judith quién era el muchacho, ella respondía con naturalidad. Es primo de mi marido, vino a ayudarme con el rancho mientras pasa el luto. Pero nadie le creía. Su difunto esposo era moreno, curtido por el sol, y el muchacho era tan blanco que parecía de ciudad. Además, nunca se le veía trabajar. Quien se encargaba del campo era ella, Judith, que no paraba ni un momento, mientras el muchacho solo se dejaba ver en el pueblo comprando víveres o paseando con la niña. La gente decía que Judith andaba más contenta que nunca. Mientras todos esperaban verla vestida de negro y llorando, la mujer sonreía como si nada. La única que parecía seguir triste era la pequeña. Nadie la veía jugar, y hasta cuando alguien le hablaba, la niña no hacía más que mirar al suelo. El forastero, en cambio, parecía no tener paciencia con la niña. Más de una vez lo vieron gritarle en público. En la tienda de don Sebastián, una tarde, la gente fue testigo de cómo la arrastraba del brazo con tanta fuerza que casi la tiraba. «Oiga, joven», le gritó doña Coti, que estaba comprando harina. «No la agarre así. Le va a quebrar el brazo». El tipo la miró con una cara tan fea que la mujer sintió un escalofrío y prefirió callarse. Fue poco después de eso que la historia se volvió macabra. El vecino de Judith, don Toño, que tenía su parcela junto a la de ella, andaba una tarde cazando iguanas por el monte cuando su perro empezó a escarbar desesperado. El hombre, al acercarse, vio algo que lo heló por dentro, el cuerpo de la niña, medio desenterrado, con los ojos abiertos y la piel llena de tierra seca. Don Toño, que era un hombre rudo y acostumbrado al campo, soltó el machete y se quedó sin aliento. Lo que había visto no lo olvidaría jamás. Sin perder tiempo,
Corrió hasta el pueblo y fue directo con el comandante Cerqueda, jefe de la policía rural. Le contó lo que había visto, y cuando el comandante fue al lugar, también se le aguaron los ojos. Tenía una hija de la misma edad. Esto no fue obra de una bestia, dijo el comandante. Fue cosa de gente podrida por dentro. A partir de ese momento, todo se volvió un torbellino. Don Toño, que era cazador viejo y conocedor del monte, supo en el mismo instante que ninguna criatura podía haber hecho eso. Esto no lo hizo una bestia, dijo con la voz quebrada, esto fue obra de gente podrida del alma. En ese momento corrió hasta el pueblo y fue directo con el comandante Cerqueda, el jefe de policía rural de San Miguel de las Cumbres, para mostrarle el lugar. Cuando el comandante vio aquella escena, se le humedecieron los ojos. Tenía una hija casi de la misma edad, y ver aquello le desgarró el corazón. Sin perder tiempo, mandó llamar a Judith y al muchacho forastero que vivía con ella. Cuando tocaron a su puerta, la mujer salió temblando. Al verla, el muchacho se colocó a su lado, fingiendo consolarla. Doña Judith, dijo el comandante, encontramos a su hija. La mujer soltó un grito, se cubrió la cara y empezó a llorar, temblando de pies a cabeza. Esa niña desapareció hace 2 días, dijo con voz entrecortada. Desde entonces la andamos buscando, pensé que se había perdido y alguien la había matado. El comandante, con la mirada afilada, lanzó otra pregunta como disparo. ¿2 días? ¿Y por qué demonios no vino a denunciarlo antes? ¿Cómo puede una madre dejar que algo así pase y quedarse callada? Judith se estremeció. Ella siempre jugaba por el monte, dijo, tartamudeando. Seguro se perdió, y alguien la encontró y le hizo daño. El comandante frunció el ceño. ¿Y quién le dijo a usted que la niña estaba muerta? La mujer palideció. Don Toño, que había descubierto el cuerpo, no se lo había contado a nadie. Había ido directo con el comandante. Judith acababa de delatarse sola, hablando antes de tiempo. El comandante la miró fijamente y dijo: «Usted ya sabía lo que pasó». Judith rompió en llanto, se llevó las manos al rostro y confesó. Fue él, el muchacho de Amatlán. Él la mató, y la enterró allá en el monte. El joven bajó la cabeza, sin decir palabra. No trató de defenderse. Lo arrestaron de inmediato. Esa misma noche, los presos de la comandancia lo mataron a golpes. Parecía que la justicia ya se había cumplido, pero todavía faltaba el castigo de la madre. Porque Judith había encubierto al asesino de su propia hija, solo para poder seguir durmiendo con él. Y esa culpa no se paga con cárcel, sino con maldición. Dicen que la noche del viernes, mientras el cuerpo del joven todavía estaba caliente en el depósito, el diablo mismo llegó al rancho de Judith. Los vecinos contaron que vieron salir una luz azulada de la casa, como si algo ardiera por dentro, y que después un olor a azufre tan fuerte llenó el aire que les hacía llorar los ojos. El mismo Satanás entró a su casa esa noche, dijo uno de los testigos, con rabo y cuernos, arrastrando fuego en los cascos. Al amanecer, Judith había desaparecido. Y esa misma noche, los que vivían cerca del rancho juraron haber visto una burra negra, enorme, corriendo desbocada por los caminos, echando espuma por el hocico y chillando como si gritara con voz humana. Nadie dudó de quién era aquella criatura. Era Judith, la madre maldita, condenada por el diablo a vagar convertida en una jumenta infernal, pagando su pecado en las noches oscuras de los ingenios y las montañas de Veracruz. Una de las primeras en verla fue doña Coti, aquella misma que le había gritado al forastero por maltratar a la niña. Esa noche despertó con un ruido terrible, un bufido tan fuerte que hizo temblar los vidrios. Ella dormía con la ventana entreabierta para que entrara el aire, y cuando volteó, una cabeza enorme de caballo negro se asomó, empujando los postigos. Era Judith,
transformada en la burra infernal. La criatura la miró con odio puro, los ojos rojos como brasas. Empezó a bufar, levantando polvo del suelo y dejando escapar un chillido que no era de animal, sino de mujer endemoniada. Doña Coti quiso gritar, pero el miedo la dejó paralizada. En ese instante, su esposo se despertó y, al ver aquella sombra, pegó un grito. La burra negra lanzó un relincho espantoso y salió corriendo hacia la oscuridad, dejando un rastro de polvo y azufre que tardó días en desaparecer. Desde entonces, los vecinos dicen que en las noches sin luna, cuando sopla el viento caliente de los cañaverales, todavía se escucha el trote de una burra negra que pasa galopando por los caminos, bufando y chillando como si llorara por dentro. Y quien la ve, no duda. Esa es Judith, la madre que vendió su alma y que ahora paga su condena galopando entre los vivos y los muertos. La cabeza negra del animal empujó la ventana con violencia. Era ella. Judith, convertida en la burra infernal. La criatura se quedó mirando a Doña Coti con odio en los ojos, bufando fuerte, tan cerca que el aliento le olía a azufre. La mujer quiso gritar, pero no pudo. Estaba tan aterrada que no sentía ni las piernas. El olor era tan fuerte que le hacía lagrimear los ojos, y el aire dentro de la habitación se volvió espeso, pesado, casi irrespirable. En ese instante, su marido se despertó sobresaltado y alcanzó a ver aquella cosa monstruosa asomada por la ventana. La jumenta infernal lanzó un chillido agudo, un sonido mitad relincho, mitad lamento humano, y salió corriendo a toda velocidad, levantando polvo y hojas secas mientras se perdía entre los árboles. Otra noche, quien tuvo el infortunio de encontrarse con aquella bestia maldita fue don Toño, el mismo que había hallado el cuerpo de la niña. Regresaba de una cacería, caminando por el sendero del cerro, cuando escuchó el ruido de cascos retumbando detrás de él. Dijo después que parecía el tropel de una manada de 100 caballos. El corazón se le heló. Se giró con la linterna temblando, y fue entonces cuando la vio, una burra negra, enorme, que venía a toda velocidad hacia él, con la espuma cayéndole del hocico y los ojos ardiendo como fuego. Don Toño levantó la mano e hizo la señal de la cruz. En cuanto lo hizo, la criatura se detuvo en seco, resopló 3 veces con furia, y empezó a retroceder lentamente, hasta que se perdió entre la neblina del camino. Tiempo después, el mismo comandante Cerqueda vivió su propio encuentro. Durante una redada nocturna, buscando a unos ladrones de ganado, vio que algo enorme venía corriendo hacia él por el camino del cañaveral. Era la jumenta infernal, corriendo con la cabeza baja, como si quisiera embestirlo. El comandante apuntó su arma y descargó toda la pistola, pero las balas no le hicieron ningún daño. Pasaban a través de ella, como si disparara al viento. El caballo del comandante se alzó en 2 patas y casi lo tira. En medio del miedo, el hombre empezó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Fue entonces cuando la burra negra soltó un grito tan fuerte que pareció quebrar el aire y se desvaneció frente a él, dejando tras de sí un olor a azufre y humo. Desde esa noche, los habitantes de San Miguel de las Cumbres dicen que, cuando cae la oscuridad y no hay luna, todavía se escucha el trote de una burra negra corriendo por los caminos viejos. A veces se oye el relincho, otras el chillido, pero lo que siempre queda es el olor a azufre y la sensación de que alguien te está mirando desde la oscuridad. Y cuando algún forastero pregunta quién será esa criatura, los viejos del pueblo responden en voz baja: es Judith, la madre maldita, la que vendió su alma, y ahora paga su condena galopando entre los vivos y los muertos. Vamos por un segundo relato. Allá en el interior de Durango, era un lugar tan hermoso como traicionero. De día, el verde de los cañaverales se extendía hasta perderse en el horizonte, cortado aquí y allá por el brillo del río que serpenteaba entre los montes. Pero de noche, el viento que venía del cerro traía un silencio pesado, apenas interrumpido por el croar de los sapos y el aullido lejano de algún perro que nadie sabía de dónde provenía.
Don Noé trabajaba en el ingenio azucarero de Don Tiburcio, un hombre rico, de voz suave pero de mano dura. Pagaba poco y exigía mucho. Se trabajaba de sol a sol, y por las noches, durante el descanso, los hombres se reunían en el corredor del ingenio, tomando café de olla, fumando y contando historias. Esas cosas del hombre lobo son puro cuento pa' asustar a los tontos, decía Noé, agitando la mano como espantando moscas. Si esas criaturas existieran de verdad, ya me habría topado con una. Yo vivo entre el monte desde chamaco. Algunos se reían, otros se miraban con inquietud. Entre ellos estaba Juan Silvino, un tipo robusto, de hombros anchos y piel extrañamente pálida para alguien que trabajaba bajo el sol. Tenía los ojos hundidos y hablaba despacio. Esa noche, al escuchar las burlas, frunció el ceño. Más vale que respete lo que no conoce, dijo con una voz grave y pausada. Hay cosas en este mundo con las que no conviene meterse. Ah, hombre, no empieces con tus cuentos. Eso de andar convirtiéndose en animal son chismes de comadres, respondió Noé, riéndose. Juan lo miró fijamente y dijo con tono serio. Solo le digo algo, uno nunca debe hablar de lo que no entiende. Dicho eso, se levantó y se fue rumbo a su casa con paso pesado. Los demás guardaron silencio unos segundos. Zacarías, el más viejo del grupo, habló por fin. Deberías tener cuidado, Noé. Dicen que Juan ha sido visto caminando solo por el monte en plena madrugada. Noé soltó una carcajada. ¿Y ustedes creen en eso? Si yo viera un hombre lobo, no le iría bien conmigo. Le meto una buena tunda pa' que aprenda a no espantar trabajadores. Zacarías negó con la cabeza. Más vale que andes armado, compadre. Y no te alejes del ingenio después de la medianoche, le advirtió. No necesito más que mi cuchillo, dijo Noé, mostrando su navaja grande. Con esto tengo para hacer pedazos a cualquier bestia. Zacarías suspiró. Pues mira, hubo un caso por el rumbo de San Ignacio del Monte, hace unos años. Dicen que un hombre lobo nació de un padre cura y una mujer beata. La maldición cayó sobre el hijo, y cuando se transformaba, corría por los caminos como un perro endemoniado. Bah, tontería, replicó Noé, aunque ya no reía tan confiado como antes. Esa misma noche, Noé regresó a su choza del ingenio para dormir. Al día siguiente tendría otra jornada larga cortando caña bajo el sol. La noche estaba caliente y sin viento. La luna, casi escondida entre nubes lentas, apenas alumbraba los caminos. Fue entonces cuando escuchó un ruido entre los cañaverales. Se detuvo. El sonido cesó de golpe. Y sin previo aviso, una sombra negra saltó desde la oscuridad y lo derribó al suelo. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. Noé forcejeó desesperado, y entonces la vio bien. Era una bestia negra, enorme, con orejas largas que se movían al compás de su respiración agitada. El cuerpo estaba cubierto de un pelaje grueso y enmarañado, y sus ojos eran dos huecos oscuros sin reflejo alguno. El monstruo gruñía con una furia tan profunda que el suelo temblaba. «Lárgate, maldito bicho. Vete al infierno», gritó Noé, sacando el cuchillo de la cintura. La criatura se movía con una velocidad espeluznante, esquivando los tajos que él lanzaba al aire. El olor a pelo mojado y sangre vieja le llenó la nariz, haciéndolo casi vomitar. Entonces, la bestia se lanzó directo sobre él. Noé, con un reflejo casi sobrehumano, giró el cuerpo y clavó la navaja con toda su fuerza en el abdomen del monstruo. El sonido que soltó aquella cosa no fue un gemido normal. Era un rugido gutural, como si el mismísimo infierno hubiera exhalado a través de su garganta. La criatura retrocedió, chillando de rabia, y en un solo salto se perdió entre la caña, dejando tras de sí un silencio helado y un fuerte olor a sangre. Noé se quedó de pie,
con el pecho agitado y las manos temblorosas, aún sosteniendo la hoja empapada. Sentía las piernas flojas, pero logró caminar hasta su casa, mirando hacia todos lados, con el miedo de que esa cosa regresara. A la mañana siguiente, todavía aturdido, fue al ingenio. Al llegar, notó que Juan Silvino no estaba entre los trabajadores. ¿Y Juan?, preguntó. Zacarías, el viejo, respondió con tono bajo. Dicen que amaneció enfermo, que está en cama. El estómago de Noé se revolvió. Les contó a los demás lo que había pasado la noche anterior, la pelea con la bestia, el cuchillazo, los gruñidos. Zacarías lo escuchó en silencio y dijo: Ese hombre lobo solo puede ser Juan. A la hora del almuerzo, los dos fueron hasta el jacal donde vivía Juan Silvino. Lo encontraron tirado en la cama, pálido, temblando, con un trapo amarrado al vientre empapado de sangre. A un costado había una botella con un brebaje casero. ¿Qué te pasó, hombre?, preguntó Noé, intentando disimular el miedo. Juan levantó la vista. Tenía los ojos febriles, inyectados, y miró a Noé con una rabia contenida. Pero al notar que Zacarías estaba allí, apenas murmuró: Nada, me corté con una herramienta en la oscuridad. Eso no se ve nada bien, dijo Zacarías. Te estás desangrando. No es nada, en serio. Ya me tomé mi remedio, al rato estaré bien, respondió Juan, con la voz temblorosa. Noé sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No dijo más. Ambos se despidieron, prometiendo volver con algo de comida, pero sabían perfectamente que aquella herida no la había causado ninguna herramienta, sino la navaja que Noé le había enterrado la noche anterior. Durante los días siguientes, Juan Silvino empeoró. Ya no salía de su casa, y quienes se acercaban juraban escuchar dentro una respiración pesada, a veces interrumpida por gemidos bajos, sonidos tan extraños que recordaban los gruñidos de una bestia. Las noches en el ingenio comenzaron a volverse insoportables. Los perros lloraban sin descanso, aullando hacia los cañaverales, y más de un trabajador aseguraba haber visto una sombra enorme moviéndose entre las filas de caña, aunque al amanecer nunca quedaban huellas. Noé, callado, dejó de hablar de su pelea con la criatura. Ya ni se reía cuando los demás contaban chismes del hombre lobo. En el fondo, sabía lo que había hecho, y lo que esa herida significaba. Fue en una madrugada lluviosa cuando corrió la noticia: Juan Silvino había muerto. Lo encontraron tirado en medio del monte, con el cuerpo rígido y pálido, y una gran herida abierta en el abdomen. A su alrededor, la tierra estaba revuelta y olía a hierro y podredumbre. Noé se encontró con Zacarías a la entrada del ingenio, un viejo de hablar pausado que mascaba tabaco mientras miraba la lluvia caer. Pues ya ves, Noé, el hombre murió, dijo el viejo, mirando hacia los cañaverales oscuros. Sí, murió, contestó Noé con voz baja. Murió tranquilo, pero no sé si se fue limpio de este mundo. Ha de estar pagando en el otro, respondió Zacarías, escupiendo al suelo y soltando un suspiro. Este mundo está lleno de cosas que uno no entiende. ¿Quién puede saber qué anda rondando por estos montes cuando cae la noche? Las palabras del viejo se perdieron entre el sonido de la lluvia y el silbido del viento. Desde entonces, en el valle, nadie volvió a hablar del hombre lobo. Los relatos se fueron apagando con los años, y aunque ya no se contaban historias en el corredor del ingenio, de vez en cuando algún perro seguía aullando hacia el monte, justo cuando la luna se cubría de nubes. Como si recordara que la maldición nunca desaparece del todo.